Los que en los últimos años pensamos, ¿cómo llegamos hasta acá? Los que toda la vida nos levantamos a las 5, 6, 7 de la mañana para salir a trabajar. Y otro, el déficit fiscal, que siempre el Estado Nacional lo empieza financiando con deuda hasta que llega un momento que no le prestan más y después agarra la maquinita y empieza a darle a la maquinita y exacerba la inflación. Esos son los dos ejes, los dos elementos que han sido característicos de la crisis argentina. Lo estamos viendo ahora, en el fracaso del cuarto gobierno chileno. Estamos viendo ahora donde no solo no hay dólares, por lo tanto hay más de 20 tipos de cambio y se le hace difícil a los productores, sobre todo en el interior, en conseguir los insumos importados, y lo estamos viendo también en este déficit fiscal financiado con emisión, que hace que tengamos una inflación que analizada está en torno al 150%. Bueno, esas son las dos cosas que debe encarar el próximo gobierno. Si usted me pregunta, ¿eso de que Aresti es de solución difícil? Yo le diría, si hay regla de juego esta, ¿para quién? Pueden traer dólares al país. Si se le saca el pie de encima del campo, del resto de los productores, si se van bajando las retenciones, la exportación de los pecuarios, hasta eliminarla y se la pone en cuenta de impuesto a la ganancia, como corresponde. En mi provincia, el Tesoro Nacional se lleva la friolera de 3.400 millones de dólares por año. Imaginen cuánto más podría progresar Córdoba si esa plata, en vez de ir al Tesoro Nacional, pagaran el impuesto a la ganancia a nuestros productores y quedara circulando en Córdoba. Ahí tenemos en el sector de alimentos, tenemos buenas perspectivas. Tenemos buenas perspectivas en el sector del gas y en el sector del petróleo. Lo que pasa es que no es por todo, tiene que terminar este gasoducto que hace 7 años que lo tendría que haber hecho. Yo miro cuando demoran tantos años para hacer el Estado Nacional de 600 kilómetros de gasoducto, entonces en todo el 1 año y medio, 3.100 kilómetros de gasoducto. Tenemos un 30% de los provincias de gas. No nos pusimos difícil hacer el cálculo de esa subdivisión. Sí, ahí tenemos la posibilidad de conseguirlo. Sí, se hacen los gasoductos, sí, aprovechamos la oportunidad para tratar el petróleo. Otra parte de la economía que tenemos en los vehículos minerales, que hay que establecer reglas de juego estables y que no se termina con el cuidado del medio ambiente, simplemente esto tenemos que hacer. Otro sector que puede traer divisa es el de la economía del conocimiento. Más allá del deterioro del sistema educativo argentino, seguimos siendo muy competitivos en la economía del conocimiento, y eso podría traer divisa. Y un sector que creo que no ha tenido toda la explotación y el incentivo que merece el sector de la pesca. Tenemos un gran litoral marítimo. Esos sectores, por sí, más lo que ya tenemos de industria, más lo que podemos hacer con el turismo, garantiza que habiendo regla de juego permanente, estable, podemos conseguir la cantidad de dólares que precisamos y acabamos con ese estrangulamiento y problema cíclico y permanente de saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Los vientos internacionales soplan a favor de Argentina. Y el otro, que origina también inflación, como mencionaba, y que es la causa de todos los, que otra de las causas de los estallidos que hemos tenido, que el déficit fiscal tampoco es tan complicado resolverlo. Hay que resolverlo y no se necesita un ajuste salvaje. Se necesita simplemente no superponer funciones entre el Estado Nacional, Estado Provincial y Estado Municipales. Con eso vamos a ahorrar dinero. No
podemos seguir dándole subsidio al consumo de la energía de los sectores que pueden pagarla. Tienen que recibir el subsidio de la energía los sectores más humildes. Y tiene que hacerse cargo el Estado. Nosotros en Córdoba subsidiamos el consumo de energía eléctrica y lo paga el Estado provincial, no la empresa provincial de energía. Y yo como clase media no preciso que me subsidien, ¿eh? Yo como clase media puedo pagar. Es otro, el segundo elemento para reducir el déficit fiscal. Y el tercero, las empresas públicas no pueden dar déficit. Y esto no es una discusión ideológica, ¿eh? No es una discusión si tienen que ser público o privado. Eso va por otro andarivel. El tema es que si es pública no puede dar déficit. Nosotros tenemos 2 empresas estatales en Córdoba. La empresa provincial de energía, que da ganancia y paga el impuesto a la ganancia como corresponde, porque no puede tener déficit, y el Banco Provincia de Córdoba es estatal, también da utilidades y paga impuesto a la ganancia. Entonces las empresas públicas del Estado Nacional no pueden tener déficit. Si hay que subsidiar a alguien servicio que presta la empresa pública, lo tiene que hacer el Estado Nacional. Lo que no pueden estar las cosas difusas y borrosas, y por lo tanto se transforma el déficit de las empresas públicas en un agujero que incrementa el déficit fiscal. Por mencionarle 3 cosas simples que no significan ajuste salvaje, pero que van a ayudar a alcanzar el equilibrio fiscal que precisamos en Argentina. Me parece que estos son los 2 componentes esenciales de Argentina. Y en relación al tipo de cambio, indudablemente el final de camino es un tipo de cambio libre y único, como tienen todos los países vecinos nuestros, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Brasil, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Chile, porque no es un problema ideológico, es un problema de sensatez y de sentido común, porque es como funciona el mundo. Hay un camino para llegar a eso, y ese camino depende de cómo nos encontremos la situación cuando sumamos el gobierno el 10 de diciembre. Cuánto es el tiempo y cómo va a ser ese camino. Gracias. Sí, Horacio Aispiolea, de la Corresponsalía de La Voz del Interior. Recién habló de economía, ¿qué papel o qué lugar le asigna a lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el Gobierno Nacional viene hablando de una renegociación? Que el fondo tiene una actitud laxa con el actual Gobierno Nacional, eso es evidente. Y es evidente que hay que negociarla en las condiciones más ventajosas para Argentina. Y es evidente de que este gobierno habla mucho, pero lo concreto que como el Fondo Monetario Internacional tiene una actitud laxa para Argentina, le permite cualquier tipo de desvío, pero reitero, siempre hay que negociar y con fuerza frente a los acreedores. Y esto no significa desconocer la deuda. Y esa misma actitud es la que hay que tener con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, buenas tardes. Por acá, Alan Zurita de Radio Mitre. Muy buenas tardes a todos, antes que nada. La consulta viene por el lado del discurso que dio recién, en donde dijo, o mejor dicho, pidió que se descolonice al peronismo del kirchnerismo. ¿Piensa que estas elecciones pueden marcar el fin del kirchnerismo, de una era kirchnerista? Gracias. Creo que el fracaso del kirchnerismo está a la vista. En estos últimos 12 años, donde el kirchnerismo instaló la grieta, y el ingreso por habitante promedio, el ingreso que recibimos los argentinos, es menor que el año 2012. De estos 12 años, 8 años lo gobernó el kirchnerismo al país. O sea que es evidente el fracaso del kirchnerismo. Yo sostengo que nunca el kirchnerismo pudo colonizar al peronismo de Córdoba. Yo soy parte del peronismo de Córdoba, pero somos un peronismo democrático, un peronismo republicano, un peronismo de diálogo, un peronismo que respeta las instituciones, que es la característica que tiene que tener el peronismo. Y me parece que estas elecciones son la oportunidad para dar un gran paso a que a nivel nacional se descolonice el peronismo de esa colonización que le viene imponiendo el kirchnerismo desde hace tiempo, ¿no? Y se notó inclusive la actitud que hubo en las provincias. Las provincias casi todas adelantaron las elecciones y no llevaron a ningún miembro del gobierno nacional durante la campaña. Después, donde ganó el justicialismo, fueron a festejar la noche, pero no lo llevaron antes. Si no lo llevaron antes es porque indudablemente el sentimiento que hay y lo que piensan los dirigentes del interior del peronismo es que este gobierno ha fracasado. Héctor Silva, de Radio Ciudad. Usted ha sido insistente en el análisis de lo que ha sido la gestión del kirchnerismo, de los 4 gobiernos, como usted dice, kirchneristas, y ha sido tajante en su análisis respecto de la responsabilidad que han tenido
en esta situación económica, en esta coyuntura actual. Ahora, mi pregunta es, por un lado, ¿qué responsabilidad, entiende usted, le cabe a los 4 años en que ha gobernado Mauricio Macri y en lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que uno entiende ha tenido también sus consecuencias en esto? Y la otra, preguntarle a Florencio, teniendo en cuenta su capacidad de gestión demostrada y su experiencia, ¿con qué expectativa llega a este armado? Gracias. El gobierno de Mauricio Macri fracasó y es también uno de los extremos de la grieta de Mauricio Macri. Es evidente que el gobierno de Mauricio Macri fracasó y es responsable, en menor medida porque tuvo 4 años, nada más el kirchnerismo tuvo 8, es responsable del deterioro y la decadencia argentina también. Y hoy es uno de los extremos de la grieta. Y es lo que tenemos que superar los argentinos, eso no hay ninguna duda. Porque el fracaso de él también se expresó en ir a pedir ese superauxilio del fondo, ¿no? Eso está absolutamente claro. Ahora, cuando yo hago hincapié en lo que pienso del kirchnerismo, lo digo también desde mi pertenencia a la generación del 70. Yo tengo tiros por sufrir atentados cuando era dirigente estudiantil después del Córdobazo. Fue uno de los dirigentes estudiantiles del Córdobazo. Tengo muchos compañeros muertos y muchos compañeros desaparecidos. ¿Y sabe qué? Utilizar los derechos humanos para justificar una política feudal, autocrática, es faltarle el respeto a todos los que peleamos en serio contra la dictadura en los 70. Y mi crítica al kirchnerismo, más que por esa actitud, es porque fracasó como gobierno. Y que por más que digan y reciten consignas progresistas, son un gobierno feudal y autocrático, que es el sometimiento o el látigo. O sea, chequera y látigo, eso ha sido la actitud con las provincias. El peronismo cordobés nunca lo pudieron colonizar, porque nosotros no dejamos que nos colonicen, ni permitimos que pongan a la provincia de Córdoba de rodillas. Y me parece que es la hora de que todo el peronismo a nivel nacional aproveche estas elecciones para descolonizarse de lo que le hizo el kirchnerismo, que fracasó evidentemente como gobierno y está a la vista, ¿no? Pero volviendo a la primera pregunta, sí, fracasó Mauricio Macri y es uno de los responsables de que también estemos en la grieta y de la decadencia de estos 12 años. Con las mejores expectativas, con el desafío de ver cómo se vence la grieta. La grieta es un negocio donde también participan los medios de comunicación en la Argentina. Y nos ha llevado a que la mayoría de los argentinos estemos cada vez peor. Entonces creemos que es necesario ofrecer una alternativa, por eso tiene mucho valor lo de Juan Schiaretti, lo de Chiche, lo de Diego, que Juan podría quedarse tranquilamente en su provincia, acaba de ser ratificado el 4º gobierno de Córdoba peronista, y ratificado por el conjunto de los cordobeses en una situación muy compleja. El séptimo. Entonces me parece a mí que la idea del desafío que aceptamos, que es conformar un espacio político diferente a la grieta, habla quien viene insistiendo de hace unos años en esto, me parece que es clave, pero deben ayudarnos, porque si la discusión es el kirchnerismo o el macrismo, estamos perdidos como sociedad, se retroalimentan frente a una situación cada vez más compleja, donde hay cada vez más problemas. La Argentina tiene que recuperar la normalidad. A mí me preguntan, ¿cómo se resuelve el problema de la Argentina? Recuperando el sentido común. El que no trabaja no cobra, el que no estudia no pasa, el que delinque va preso. La Argentina debe recuperar la normalidad, la racionalidad, el sentido común. Y algo que me entusiasma mucho de nuestro espacio es que en realidad hablamos de producción del trabajo, es la única forma que la Argentina pueda salir adelante. Los países vencen la pobreza si generan riqueza, ingresos y generan trabajo. Bueno, ese es el desafío que nosotros estamos afrontando y en la cual apelamos a que nos ayuden. Muchas veces uno siente impotencia porque la noticia es la grieta permanente, es la descalificación, es la falta de rendir cuenta a quienes tuvieron alguna responsabilidad y son candidatos. Habría que preguntarle qué hicieron cuando estuvieron frente a alguna responsabilidad de gobierno. Sería bueno que el periodismo interrogue sobre eso y los interpele. ¿Qué hicimos cada uno de nosotros cuando tuvimos alguna responsabilidad? ¿Qué hizo Juan en la provincia? ¿Qué hizo Chiche cuando tuvo una responsabilidad en la provincia? ¿Qué hizo Diego en el ANSES? ¿Qué hizo Randazzo cuando fue ministro del Interior y Transporte?
que finalmente la gente va a resolver sus problemas si se gestiona el Estado, si la política gestiona, si nosotros recuperamos la capacidad de gestión, vamos a poder resolver la cantidad de problemas que tiene la Argentina. No puede ser que convivamos con problemas que ya resolvió el siglo pasado la mayoría de los países. La inflación, por ejemplo. Entonces queremos resolver los créditos UVA. No se resuelven los créditos UVA ni la ley de alquileres porque tenemos una inflación de 150 puntos. Entonces me parece que nosotros somos una alternativa para eso. Bueno, entonces lo hacemos con ese entusiasmo y con esa gana, pero nos tienen que ayudar. Gracias. Buenas noches, Manu Jove de TN, acá para Schiaretti. Consultarle primero a partir de esta concepción de un peronismo colonizado por el kirchnerismo, si considera que con Sergio Massa como candidato existe otra posibilidad de espacio con el Frente de Todos o con Unión por la Patria en este caso, y preguntarle a Chiche Dualde por qué decidió sumarse a este armado, a este espacio. Sergio Massa es el candidato del kirchnerismo y es la expresión del fracaso del cuarto gobierno kirchnerista. Él es ministro de Economía que agarró el país hace casi un año, van más de 10 meses, con una inflación del 65% anual y está en el 150% anual. El dólar era 250 pesos, está en 500 pesos. O sea, es la expresión clara del fracaso del cuarto gobierno kirchnerista. Y es el candidato del kirchnerismo. Y nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, no tenemos nada que ver con la grieta. No tenemos nada que ver con aquellos que gobiernan no preocupados para que haya más producción y trabajo, sino para ver cómo se mantienen en el poder. Y nuestro espacio expresa la producción, el trabajo, expresa el interior productivo, expresa el federalismo, expresa la voluntad de terminar con la grieta que, como bien señalaba Florencio, es un negocio de los políticos que hace que la gente pierda cada vez más la confianza en los políticos y muchas veces los rechace, porque la grieta es el negocio de ellos, y queremos ser un país normal. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el secreto de Córdoba? Schiaretti, acaban de ratificar a los cordobeses la confianza. Nosotros somos normales en Córdoba, somos normales. El Estado no se mete a decirle a ver quién gana plata, quién no gana plata. El Estado promueve la inversión privada porque el único empleo genuino lo generan más ellos. Somos la provincia que tiene menos empleado público cada 1000 habitantes, porque nosotros ponemos subsidio al que genere empleo en vez de tener subsidio a la gente que no consigue empleo. Tenemos planes sociales que los maneja el Estado, programas sociales, no planes, que los maneja el Estado sin intermediario. Sin intermediario. Se anotan en el internet y después va alguien del colegio profesional, de los asistentes sociales, verifica que se cumplen las condiciones y van los recursos y se acabó. Pero eso es lo normal, que trabajemos junto a las universidades, por más de que piensen distinto, junto a los sectores productivos, y que no nos pasemos peleando. Había que hacer los gasoductos, lo hicimos en 1 año y medio, 3.000 kilómetros de gasoductos, y pasamos de 9 parques industriales a 54 en 3 años. Y hoy el 98% tiene gas natural y ahora le estamos poniendo internet de alta velocidad a todos los municipios comunes. Y no nos ponemos a discutir si lo tiene que hacer el Estado, el privado. No, hay que hacerlo y lo hacemos. Y mantenemos equilibrio fiscal. Eso es un país normal, eso es ser normal. Y esto es lo que fue ratificado por los cordobeses en la última elección de hace poco días en Córdoba. Y eso es lo que queremos para Argentina. Y yo digo, si lo pudimos hacer en Córdoba, que es el segundo distrito del país, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en Argentina si Argentina lo que quiere es producción y trabajo? Bueno, ¿qué me hizo que tomara la decisión? Ustedes cuando miran programas de televisión como yo, programas políticos, observarán que hay muchos economistas en los medios. Y siempre son economistas que hablan de déficit fiscal, hablan del dólar. Ahora, ¿ven alguna vez mesas que hablen de producción? Mesas de productivistas, especialmente de gente especializada en producción y en trabajo, no la van a ver. Porque no observan que la única manera que tenemos de salir adelante en la Argentina es a través de la producción y el trabajo. Y esto lo digo siempre, no tenemos otra alternativa. La salida es la producción y el trabajo. Y el peronismo se hizo grande justamente
a través de la producción y el trabajo. ¿Qué es lo que no se hizo en materia de producción y en trabajo en la etapa de Perón? ¿Y qué me enamoró del proyecto de Juan? Justamente que de lo que habla permanentemente es de producción y de trabajo. Y es lo que hace en su provincia. Por eso cuando fui invitada, no dudé en sumarme a este equipo. Porque me parece que no tenemos y no debemos tener otra alternativa si queremos ser el país que fuimos. Así que esta es una de las causas. Y quiero decirles con respecto, porque sin querer estamos hablando del pasado. Si queremos verdaderamente salir, tenemos que hablar del futuro. Ustedes saben que Europa creó en 27 países europeos un Ministerio del Futuro. Por supuesto que el futuro es tan veloz y tan cambiante que deben estar agarrándose la cabeza porque no pueden dimensionar el futuro. Pero están trabajando sobre el futuro. Y nosotros, lamentablemente, estamos permanentemente mirando para atrás. O sea, producción y trabajo y sacarnos los ojos de la nuca es absolutamente necesario para poder salir. Así que estoy muy contenta de formar parte de este equipo y de acompañar a Juan. Y bueno, obviamente a Randazzo. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el gobernador Schiaretti. Una de las críticas que se le hace a su gestión en Córdoba es la inseguridad. ¿Cuáles serían los ejes centrales a nivel nacional? Esa por un lado. Y la última. Viene a tener un fuerte discurso contra el kirchnerismo. Randazzo y Bossio integraron, es parte de ese gobierno. ¿Podría diferenciarlos de ese kirchnerismo que usted critica? Bueno, en primer lugar, la inseguridad es hija de la marginación y la pobreza. El delito existe en todo el mundo. La inseguridad existe en los países que tienen marginación y pobreza. Y Argentina tiene marginación y pobreza y por eso hay inseguridad. Y en Argentina la inseguridad aumenta en todo el país porque aumenta la pobreza. Cuando uno mira los índices delictivos de nuestro país, el primer cuatrimestre de este año, en relación al primer cuatrimestre del año anterior, aumenta la inseguridad, han aumentado los hechos delictivos. Y esto es lo que ratifica el concepto que acabo de describir. Precisamos, en relación al tema de la inseguridad, atacar en primer lugar el tema de la pobreza, el tema de marginación, y eso se consigue con producción y trabajo, como mencionaba Chiche, volviendo a ser un país normal. Eso va en paralelo con el combate a la delincuencia. Sí creo que hay un combate a determinado tipo de delincuencia que Argentina está dormida en relación a mí. Me refiero al narcotráfico. Me refiero al narcotráfico que está causando estragos en nuestra sociedad y está causando problemas en el funcionamiento de toda la estructura social del país. Y creo que en el narcotráfico la lucha contra el narcotráfico hay unos 3 ejes que son clave. Primero, poner más fuerzas federales, incorporar más fuerza a la gendarmería, a la prefectura naval, incorporar más fuerza también a la policía aeroportuaria para combatir el narcotráfico y combatirlo federalmente, porque esto es clave para cuidar inclusive las fronteras, para que por donde entra la droga. Creo que el segundo elemento es el de tener cárceles de máxima seguridad donde los capos narcos dejen de dar órdenes y sigan ejecutando las acciones criminales sus acólitos de fuera cuando ellos lo dirigen de dentro. Y el tercer elemento es avanzar en el control de lavados de activos. Porque si no avanzamos en el control del lavado de los activos financieros de los narcotraficantes, van a seguir contando con muchos recursos. Son 3 ejes que debe utilizar el Estado en materia de represión al narcotráfico. Y creo que hay un cuarto elemento que es social, que es lo que nosotros aplicamos en Córdoba, que es en las barriadas populares hacer los consejos de seguridad ciudadana, donde están los centros vecinales, los comerciantes del barrio, las iglesias del barrio, los centros de jubilados. Está
también las escuelas de los barrios junto al Estado provincial y junto al Estado municipal para establecer un mallado que impida que los narcotraficantes sean dueños de las barriadas populares. Nosotros tenemos creado en la provincia, sobre todo en las principales ciudades, 85 consejos de seguridad ciudadana. Y no es que lo inventamos nosotros, porque en Córdoba tenemos un dicho que dice que no hay que inventar todos los días el engrudo. Yo lo vi a ese mallado social, lo vi que lo utilizaron en Medellín, cuando consiguieron ganarle la batalla al narcotráfico en las barriadas populares en Medellín. Y lo llevé a Córdoba porque era un riesgo latente que había de que el narcotráfico se comenzara a hacerse dueño de la barriada popular. Me parece que esto es algo que tenemos que implementar también nacionalmente, porque no es solo la represión, sino que también establecer el mallado social para que el narcotráfico no penetre, ¿no? Que me parece que ese es un riesgo que Argentina no lo está atacando como deberíamos hacer. Muy bien, muchas gracias por venir y última, vamos. Última pregunta, si me permite. Y me pregunto también, le contesto, porque, ¿qué lo diferencia de Randazzo? La gestión. La honestidad y la gestión que ha tenido Diego Bocio cuando le tocó gestionar el ANSI y la gestión que tuvo Randazzo fueron gestiones muy buenas. Y nosotros no preguntamos en dónde participó, sino a ver cómo gestionó y qué queremos para adelante, como decía Chiche. Por eso conformamos este mismo espacio. Bueno, buenas noches, estimado señor Schiaretti. Yo represento una pequeña radio, se llama Naya Radio, es una comunidad rusoparlante, y nos interesa mucho cuál sería su política migratoria en relación a los últimos acontecimientos que nos vimos un poco como intimados de no estar, que no pasó a ser tan un país tan inclusivo como fue siempre, como nuestras generaciones anteriores, mis abuelos a los años 30, 40, y últimamente nos sentimos no tan bienvenidos a este país, para ver qué política migratoria tiene usted prevista. Yo creo que Argentina tiene la mitad de los habitantes que tendríamos que tener. Tendríamos que, en vez de ser 45 millones, tenemos que ser 90, 100 millones. Y por lo tanto, la política migratoria tiene que ser abierta. Lo que hay que generar son oportunidades para que puedan trabajar lo que viene. La oportunidad que tuvieron nuestros abuelos. Por eso es importante la producción y el trabajo. Pero desde ya creo que Argentina necesita más habitantes. Yo creo que tendríamos que ser, en vez de 45 millones, 90 millones. Así que bienvenidos sean quienes quieran habitar nuestro suelo, en la medida que se respeten las leyes, en la medida que tengan las posibilidades de tener una vida mejor. Vea, y la gente emigra donde tiene posibilidad de tener una vida mejor. Terminó el censo ahora del 2022 y la provincia que más aumentó proporcionalmente la cantidad de habitantes fue Córdoba. Córdoba aumentó 600.000 habitantes, un 20%, cuando la media nacional fue 14%. Y de esos 600.000 habitantes que incrementó Córdoba en 12 años, 300.000 fueron por crecimiento vegetativo y 300.000 por comprovincial, por argentinos o de países hermanos que vinieron a habitar Córdoba. Y para nosotros fue una satisfacción. Y si vinieron a Córdoba es porque pensaron que van a tener una vida mejor. Por eso digo, esa es la prueba evidente de que nuestro modelo de gestión fue exitoso. Y si Argentina produce, genera empleo, van a querer venir de muchos países hermanos, porque esta es una tierra de oportunidades. Esa es mi política de migración. Gracias a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias.